En el caso nuestro hay dos tipos de acciones, una clase A, que el único que puede tener acciones clase A es la provincia de Neuquén. Repetimos el 90% en este caso. El 90%. Y la clase B, que los únicos que pueden ser socios clase B son los empleados del banco. Y el balance dice que nosotros en 25 años, los socios clase B, aportamos 1.300 millones a la sociedad. En estos 20 y pico años, ¿qué plata en general? ¿De qué plata hablamos? El patrimonio neto del BPNSA es de 445.000 millones aproximadamente. Nosotros tenemos el 10%, o sea, somos dueños de 45.000 millones que se reparten entre los socios clase B. 10% que vos querés lo tuyo, y bueno, en casa dirán, che, Miguel Ángel, suerte con tu pedido de los miles de millones, yo estoy en casa comiendo polenta, pero acá hay un 90% del Estado provincial, que son números más grandes todavía. ¿Y qué pasa con el Estado? Que no pregunta, no se interesa. Y me informó y nos manifestó a los tres que la decisión del socio mayorista iba a ser distribuir. No me lo contó nadie. Fui testigo presencial. Sí, pero tampoco pasó nada, no se distribuyó. ¿Qué sucedió? En definitiva, se decidió reservar el 100% del resultado. De la plata que era también de ustedes. Por supuesto. ¿Se puede estar hablando de una estafa? Porque también estamos hablando que es plata de ustedes. Le llamaría un abuso. Porque te meten la mano en el bolsillo. Estamos hablando de una entidad financiera, un banco, ¿entendés? Que tiene casi el 50% de su patrimonio neto inmovilizado. Esos 217.000 millones, lo querés volver a capitalizar, con la tuya, como dicen ahora, con la tuya hacé lo que vos te parezca. La de los socios, dejá que decidan los socios. Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Complejo Solar Apart Hotel, Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Municipalidad de Centenario, con vos siempre. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. El Observador, 98.3. Aten Capital, en lucha, y el movimiento de jubilados y jubiladas. Bahamón de Seguros Generales, Avenida Olascuaga y Richieri, y Collón Curá esquina Salto Grande, Neuquén. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Municipalidad de Cutralcó. XGym. Dedícate a ser tu mejor versión. Islas Malvinas 260, Neuquén. Minuto Neuquén, diario digital. Mira cómo lo hago. Grupo de trekking, ascensos, caminatas, entrenamiento. Sumate a la experiencia. Catalay Asociados. Analistas en marketing político. Betania Claramonte, peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipolletti. Colegio Profesional de Técnicos de la provincia de Neuquén. En todo lo bueno hay un técnico. Nuevo programa de Enfocados y hoy vamos a hablar del Banco Provincia de Neuquén, de un montón de plata que Dios sabe qué pasó con esa plata y bueno, justamente acá con uno de esos damnificados que nos va a contar esta situación que tienen en este programa los socios clase B. Pero todo eso que seguramente te va a generar intriga, te lo vamos a contar enseguida. Miguel Ángel Fernández, presidente del Comité Ejecutivo de los Accionistas Socio Clase B, programa Propiedad Privada, contanos... bueno, primero que nada, gracias por estar acá en Enfocados. En realidad, gracias a vos, Matías, gracias a la producción por haberme invitado y darnos la posibilidad de que podamos difundir la situación que hoy estamos atravesando los socios clase B del Banco Provincia de Neuquén. Bueno, exactamente. La gente del otro lado te va a preguntar ya de arranque. Primero que nada, ¿qué es el programa de propiedad privada? Que lo mencioné ahí y es un poco de lo que deriva todo esto. Es muy sencillo y creo que la mayoría de la gente conoce de esto, porque, sobre todo los de mayor edad, porque los programas de propiedad participada arrancan en la década del 90, ¿sí? En los momentos en los cuales por ley se podían los entes gubernamentales podían transformarse en sociedad privada, ¿sí? Se hizo una ley nacional y después se hizo una ley puntualmente para acá, para Neuquén, una ley provincial, la 2351, que se utilizó para privatizar el BPNSA.
¿Cómo se privatizó? Sencillamente, el 90% de las acciones están en poder de la provincia y el 10% de restante se lo ofreció a todos los empleados que en ese momento eran empleados del banco. ¿En ese momento en qué año? 2001. 2001. O sea que vamos a pasar en limpio, 90% del Estado de la provincia de Neuquén y el otro 10%, por ejemplo, vos y otros más. Exactamente. De hecho, fuimos 365 los que a través de una declaratoria de certeza judicial en el 2006, a pedido de los mismos socios, porque la ley esa, la 2351, además de privatizar el BPN, lo que hizo también fue jubilar anticipadamente a un montón de empleados. Dentro de ese contexto, hay los que se jubilaban, pedían estar dentro de ser socios también, tener los mismos beneficios, y bueno, se llegó a un acuerdo judicial impulsado por los mismos socios, en los cuales se estableció que empezamos 365 socios. Ahora, justamente como inversores, como socios justamente del BPN. Y estos son ustedes que son socios clase B, ¿qué corresponde? ¿Qué son los clase B? Yo te quiero, antes que nada te quiero comentar en qué contexto se crea la sociedad. Sí. Porque en 2001 ya dijiste mucho igual. A ver, 2001, exactamente. 2001. Habrán entendido que la situación era caótica en ese momento. Sí. Inclusive el banco, como ente gubernamental en ese momento, autárquico, tuvo que ser, después del caso Temu, no sé si lo recuerdan, bueno, tuvo que ser recapitalizado. O sea, nos hicieron socios, nos ofrecieron ser socios de una excelente empresa, pero que estaba quebrada. ¿Sí? O sea, quebrada. No tenía rentabilidad, no tenía un valor, ¿sí?, de reventa en ese momento. Y ese fue el arranque. ¿Sí? Nos hicieron socios de una empresa que en ese momento, si vos querías vender una acción a un otro socio o darle la posibilidad, no tenía valor. ¿Sí? Al banco le llevó 23 años. No es poco. Que a una empresa le lleve 23 años para que por primera vez en la historia de la sociedad exista la posibilidad, estén dadas las condiciones técnicas, administrativas, financieras, económicas, de negocio, todas, para que se pueda distribuir por primera vez parte del resultado o el total del resultado. ¿Sí? Y eso fue en el 2023, que cambió la historia. Bien, pero te preguntaba, porque justamente vos representás a los socios clase B. ¿Qué son los socios clase B? Los socios clase B es como una sociedad... O sea, el A sería el Estado y el B ustedes... Claro, exactamente. A ver, el Banco Provincia es una sociedad anónima como cualquier otra sociedad anónima del sector privado. ¿Sí? Y se rige por la ley 19.550, que es la de sociedades comerciales. ¿Sí? Y dentro de lo que es el sistema societario, los socios se representan por tipos de acciones, ¿sí?, o por cantidad de acciones. En general, la mayoría de las sociedades anónimas tienen un solo tipo. Las sociedades que por lo general tienen, cotizan en bolsa y demás, sacan distintos tipos de acciones para ser comercializadas. En el caso nuestro hay dos tipos de acciones, una clase A, que el único que puede tener acciones clase A es la provincia de Neuquén, ¿sí?, por ley. Repetimos el 90% en este caso. El 90%. Y la clase B, que los únicos que pueden ser socios clase B son los empleados del banco. No puede ser un vecino, no. Únicamente empleados del banco. En todo este tiempo, para ser socios, inversores y demás, ¿qué aporte hicieron? ¿Cómo fue ese rol de ustedes? Otra de las cosas de los mitos que hay, porque en 20 y pico de años, ustedes imagínense que siquiera había información. La mayoría de los socios que tomaron acciones, que fueron beneficiados, ni siquiera le prestaban atención y hasta expresaban su disconformidad desprestigiando, digamos, la acción, sin conocer que hemos llegado al 2025 y los socios clase B aportamos a la sociedad 1.300 millones de pesos. No lo digo yo, está en el balance, el capital social del banco es de aproximadamente 13.000 millones, 12.960 millones, representado en acciones. De eso, el capital social es lo que representa lo que los socios aportaron. Y el balance dice que nosotros en 25 años, los socios clase B, aportamos 1.300 millones a la sociedad. Bien.
¿Sí? Hoy en sí ese programa, en estos 20 y pico años, ¿qué plata en general? ¿De qué plata hablamos? Yo te lo quiero contar de esta manera, Sí. a ver si te parece. A ver. Los socios, ¿qué derecho tienen y para qué les sirve esto, Sí. ser socio? ¿Sí? Hoy cualquier socio tiene, de una sociedad tiene derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? El de percibir las ganancias en base a la proporción que tiene de patrimonio. Y después tiene derechos políticos. ¿Sí? No obligaciones, tiene derechos políticos. Por lo general, el que invierte en una sociedad, nosotros le decimos business. ¿Sí? A ver, acá el que invierte es para ganar plata, no es porque, ¿sí? Es ni más ni menos si uno invierte en lo que sea, en un plazo fijo, en compra-venta de bienes, de dólares, lo que sea, busca una rentabilidad. Hoy los socios tienen dos formas de hacerse de ese dinero, de ese capital que se generó a través de 25 años en la sociedad. ¿Cuál es el Claro. capital que se generó? El capital social dice, según el balance, dice que tenemos 1.300 millones de capital social, 1.296. ¿Sí? Pero bien, eso es el valor nominal, es como está contabilizado. Ahora, ¿cuánto vale la empresa? ¿Sí? De la cual somos socios y de la cual tenemos el 10%. De acuerdo al último balance, el patrimonio neto del BPNSA es de 445.000 millones aproximadamente. Nosotros tenemos el 10%, o sea, somos dueños de 45.000 millones que se reparten entre los socios clase B. Bien. Ahora... Pero pará, sí. que esto es lo más importante, y este es el número más increíble, ¿sí? Por el cual hoy hay tanto ruido y por el cual hoy es la oportunidad, porque hoy paga. ¿Y a qué se refiere paga? ¿Por qué? Hablábamos recién de por qué va a invertir alguien, porque va a tener un rédito. Sí. Yo explicaba recién que hasta el 2022, ¿sí? La política del banco siempre fue utilizar los recursos del BPN, ¿sí? Como un recurso a utilizar su logística, su infraestructura, su manejo financiero para aportar a la sociedad, pero nunca sacó plata en efectivo. Jamás. Desde que existe la sociedad, jamás lo hizo porque tampoco, si no tendríamos que haber recibido algo nosotros. Por primera vez en la historia, desde el 2023, la provincia cuenta con una caja que no existió en la provincia antes. ¿Sí? Y esa caja que estamos hablando se llama 217.000 millones en este momento. Bien, pero a ver, ustedes empezaron a ver estos números y a exigirlo. Lo que asustan. Sí, obviamente. Ni hablemos de números. Parecen de Narnia. No, seguro. Ahora, ¿qué respuestas les dan? Ninguna. Pero, porque acá hay una parte importante. Porque ese es el mayor problema. Vamos al punto político también. Porque yo digo, 10% que vos querés lo tuyo, y bueno, en casa dirán, che, Miguel Ángel, suerte con tu pedido de los miles de millones, yo estoy en casa comiendo polenta. Pero acá hay un 90% del Estado provincial, que son números más grandes todavía. ¿Y qué pasa con el Estado? Que no pregunta, no se interesa. Mira, Matías, desde hace años, ¿sí? Que desde el comité, por parte de los socios, las distintas gestiones que me han sucedido a mí antes, se han presentado un montón de propuestas, para que esto tenga forma. Y lamentablemente durante muchos años nos acompañaban, nos prometían que sí, como nunca había plata, era acompañarnos, darnos la oficina, poder atender a los socios y decirles sí, ya en algún día. En algún momento. Sí. El tema es que en el 2023 sí apareció, y apareció en un momento muy importante, que fue justo en el cambio de gestión. ¿Sí? Y eso es un tema clave, ¿sí? Porque literalmente cuando cambia la gestión, cambian las reglas de juego. Amplía eso. A ver. En el 2023, cuando asume Figueroa, sí, asume con esta situación que yo les acabo de comentar. En abril del 2023, el socio mayorista, por primera vez en la historia, decidió distribuir
el resultado del ejercicio 2022. ¿Sí? En ese momento eran 5.000 millones de pesos aproximadamente. ¿Sí? En ese momento, en abril del 2023, el ministro Guillermo Ponce en ese momento me convocó a mí, perdón por ponerme adelante, lo convocó a Adriana Velasca como vicepresidente del banco, a Néstor Pizzi como presidente, a mí como presidente y representante de los socios clase B, y me informó y nos manifestó a los tres que la decisión del socio mayorista iba a ser distribuir. No me lo contó nadie. Fui testigo presencial. Sí, pero tampoco pasó nada, no se distribuyó. ¿Qué sucedió? En esa asamblea se aprobó no solo reservar lo que autorizaba el Banco Central, ¿sí? Porque el Banco Central, que es el ente que regula a las entidades financieras, autoriza, ¿entendés? Normalmente hasta cuánto pueden, por ejemplo, distribuir. De hecho, este último año, lo máximo que se podía distribuir era hasta un 60% y en 10 cuotas. Por consiguiente, en ese momento, estamos hablando de abril del 2023, significaban casi 1.800 millones, que era un montón de plata. La situación de la provincia era otra, no es la de hoy. Y cambiaron, y ellos decidieron que iban a usar esa caja que yo mencionaba antes. ¿Sí? Decisión de ellos, del socio mayoritario. Sí. Cuando yo digo ellos, hablo del socio mayoritario y normalmente el directorio. Sí, el Estado, vamos a poner el nombre y apellido, el Estado provincial. Sí, y el directorio que es quien que está puesto por el socio mayoritario, ¿no? Todo del mismo dedo, digamos. En definitiva, se decidió reservar el 100% del resultado. De la plata que era también de ustedes. Por supuesto, a ver. Ahora, bien, lo que se decide en esa asamblea es por todo el total. Y cuando pasan estas cosas, ¿se puede estar hablando de una estafa? Porque también estamos hablando que es plata de ustedes. No, estafa es difícil. Yo no la llamaría estafa, sí, yo le llamaría un abuso. Porque te mete la mano en el bolsillo. Licencia, es que el tema es que hay, en este momento, yo explicaba recién que vos tenés dos formas de, cuando llega una asamblea, vos tenés dos formas de transformar ese resultado. O en efectivo, o capitalizarlo y transformarlo en más acciones. No hay otra forma. O mix. ¿No? Hacer un poquitito y un poquitito, que es lo que se hace normalmente. En este caso, la decisión del socio mayoritario decidió reservar el 100% del resultado. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Hasta el 2022, todos los años, por lo menos nos daban acciones. ¿Sí? A partir del 2022, y con los tres resultados más importantes de la historia de la sociedad, que te vuelvo a repetir, en este momento está acumulando 217.000 millones de pesos que están reservados, efectivos, que no se pueden utilizar, porque no es que lo están utilizando no se pueden utilizar. Hay 217.000 millones, ¿sí? Que para nosotros los socios clase B, pero también hay vamos a ser prácticos, de esos 217.000 millones, hay 197.000, ponele aproximadamente, que son para el socio mayorista. Para usarlo, son casi 2 recaudación de ingresos brutos. No es una cajita. Por eso, a mí me sorprende vos decir que no se puede usar. No se puede usar y que no se use. No te dan respuesta. Bueno, el no se puede usar y que no se use van por carriles diferentes. No. A ver, contablemente, administrativamente, esa plata está reservada en un rubro. Okay. Y si vos querés utilizarla, no está en billete en el tesoro, que lo podés sacar y lo llevás y después lo volvés a poner. No, cualquier movimiento de esa cuenta tiene que estar registrado y tiene que estar autorizado. ¿Sí? Entonces, literalmente, y eso, a ver, vos decís, no lo están tocando. Pero a ver, estamos hablando de una entidad financiera, un banco, ¿entendés? Que tiene casi el 50% de su patrimonio neto inmovilizado. No es... Pasaron un montón de nombres por el Banco Provincia que después fueron alguien, ¿no? Copman, Gutiérrez y otros tantos, digo. Te nombro 2 de los... Sí. Por ahí. ¿Qué responsabilidades tienen ante todo esto? Más allá, vamos a decir, son del 90%, tienen, digamos, a ver... Responsabilidades. Y hoy por hoy, ¿qué? Mirá, responsabilidades. Omar, en su momento, fue un pionero, porque inclusive fue en el 2010, si mal no recuerdo, él impulsó la PPP por primera vez. De hecho, fue el primero en hacer la entrega de certificados. ¿Sí?
Marcos Kaufmann acompañó y de hecho en su momento tuvo un papel relevante porque fue durante su gestión en el que el banco increíblemente por primera vez en la historia reconocía el programa y hasta sacó una línea de crédito, ¿sí? Para que los empleados que no eran socios pudiesen comprar acciones. Eso fue en el 2019, ¿sí? Inclusive hubo creo que 20 compañeros que invirtieron en ese momento 100.000 pesos, ¿sí? Con plata del banco, ¿sí? Que una línea especial, o sea que el banco reconoció el programa en algún momento. Bueno, y eso durante la gestión de Marcos se llevó a cabo. Después asume Alejandro Vicentín y ahí por primera vez como que se durmió. No avanzamos mucho. Pero el problema siempre rondaba, independientemente de quién estuviese, si fuese Omar, si fuese Marcos o Alejandro. El tema es que no había, fondos. Sí. Después del 20, como dijiste, 2022. Era una decisión, ojo, era una decisión política. Por eso, sí. Pero bueno, durante 22 años. Y la sigue siendo. Y hoy, ese es el tema. Tomaron una decisión y ahora, por primera vez en la historia, nosotros tenemos derecho a zapatear. O sea, ¿por qué tenemos derecho a zapatear? Antes no podíamos zapatear porque literalmente la distribución nos las daban. Durante 22 años, como yo contaba recién, nos repartieron 1.300 millones de pesos a nosotros los socios, en papelitos que nosotros se los volvíamos a dar al banco. ¿Sí? Yo te digo, a nosotros seguimos mucho la causa de los planes sociales y se dice, incluso lo dice el gobernador, porque te lo digo yo, bueno, que hubo un nexo importante del BPN con el tema de los planes, para que se diera. Digo, una cosa ahí, unas maniobras. Yo digo, esto que vos decís que no se podía tocar, ¿pudo haber sido utilizado para fondos políticos, por ejemplo? Bajo ningún concepto. Es lo que te explicaba recién. No, digo, pero ¿por qué te lo explico? En un mundo real. Por eso, volviendo de vuelta, yo te lo expliqué muy bien. Sí, no entendí. A ver. En el 20, y esto arranca, vamos a hacer práctico. No recuerdo bien la fecha del tema de los planes. Los planes te lo dicen que es del 2020, pero viene de antes. Pero 2015 para que vos tengas una idea, la información es la de hoy. Sí. En el 2023, cuando se decide el cambio de política y se resguardan esos fondos en una cuenta contable, te vuelvo a repetir, no lo pueden tocar ese número. No lo pueden mover. Ok. El BPN es más que un banco, es una imagen, es toda una institución en la provincia, ¿no? De las más importantes. Bueno, y ponen gente, no ponen a un perejil ahí, siempre ponen a alguien que le tienen confianza, alguien que, bueno, digamos. En este caso, con la gente que está ahí y demás, ¿qué es lo que dice Figueroa? ¿Qué es lo que...? Con Figueroa nunca tuve la oportunidad, pedimos, pues no lo voy a personalizar, pedimos varias veces que nos reciba desde que asumió esta nueva gestión. Lamentablemente no nos ha recibido directamente, siempre a través de las autoridades del banco, que en el último año, ¿sí? No nos ha atendido directamente. Y hemos hecho propuestas y todas superadoras. Algo que es muy importante, que vale la pena resaltar. En este momento, y no porque haya sido buscado, programado, ¿sí? Ni siquiera proyectado. Yo creo que no estaba en los papeles de nadie. Por primera vez en la historia de la sociedad, inclusive de la provincia, ¿sí? Existen las condiciones para que, nosotros desconocemos, me he reunido con el directorio y le he pedido en persona a cada uno de ellos, a Gabriel Bosco, a Néstor Pizzi, a Aldo Rodríguez, que nos den un argumento por el cual no es viable o alguien puede salir perjudicado en todo esto, cuando es algo que está armado por ley, que tiene un espíritu que es la de beneficiar a los empleados del BPN. Y nunca me dieron un motivo, o sea, no hay un motivo económico, no hay un motivo... De hecho, insisto, no nos atienden. Y ese es el mayor problema,
Vos me estás haciendo preguntas que son las mismas preguntas que le hacemos nosotros, tanto a las autoridades del banco como a las mismas autoridades de la provincia, y no tenemos respuesta. Y nunca toman la iniciativa de resolverlo. Y lo más increíble es que si ellos tomasen la iniciativa, sería el primer gobernador en la historia del país siquiera que va a honrar una promesa que le hicieron hace 25 años a los empleados. Y no le cuesta plata a la provincia, eso es lo más importante. No le cuesta plata a la provincia, no le cuesta plata a la sociedad. Eso es lo importante. Acá no estamos hablando de que si el banco pierde plata, si nos paga. No. ¿Sí? Eso es lo más interesante. Entonces, cuando vos decís, ¿por qué no? Yo creo que, y no nos han dado respuesta en estos últimos, estamos en 2 años, no nos han dado respuesta. De hecho, yo te podría decir que las decisiones que se tomaron en abril del 2024, con el resultado de 2023, y en abril del 2025, ahora, para el resultado de 2024, ¿entendés? Fueron consecuencia de esa decisión que tomaron en el 2023 y que todavía no resolvieron. Pero tampoco... Ahora, me decías antes de empezar la nota que son 25 años, 24 años, pero que si fallece uno de los socios, igual le queda a los hijos, lo que sea, pero igual, digamos, nadie quiere haberse finado sin llevarse lo suyo, digamos, ¿no? Ahora, se está dilatando todo esto, no tienen respuesta, ¿cómo siguen? Bueno, a partir de esta situación que generó, insisto, las decisiones del mismo socio mayoritario, que fue el que decidió estas 3 últimas reservas que se hicieron consecutivas, los socios desvinculados en general están promoviendo impugnar la asamblea de abril por abuso de lo que se dice en una figura legal como es abuso de mayoría. ¿Sí? Porque hay una evidente arbitrariedad, si querés llamarle, no por el tema plata, sino por el cómo, estoy seguro. Me parece a mí, porque, insisto, no nos dan respuesta. ¿Sí? Entonces, si vos lo querés, esos 217.000 millones, lo querés volver a capitalizar, con la tuya, como dicen ahora, con la tuya hacé lo que vos te parezca. La de los socios, dejá que decidan los socios. Es respetar la propiedad, es lo que está hoy, es lo que corresponde, no lo decimos los socios, lo dice la ley. Lo dice la ley 2351, que fue el espíritu con la cual se creó el programa y la sociedad, que es beneficiar a los socios clase B, a los empleados del banco. Miguel Ángel, muchas gracias por el tiempo. Trataremos de tener alguna respuesta de la que no tuvieron ustedes, pero bueno, a mí me sigue llamando la atención que no lo consideren estafa cuando es la plata de ustedes, y por otro lado, que digas que es inamovible esa plata cuando de repente por algo no aparece. Pero bueno, yo no soy socio del banco, no me meto, no soy socio clase B. Yo te juro que quisiera creer que lo que yo digo, porque la verdad que sería muy doloroso todavía que no podemos todavía resolver este problema, este beneficio que ya tenemos los empleados. Porque esto es así, no es algo que nos tienen que dar. Ya lo tenemos, ya somos socios, ya tenemos el 10%, lo único que hay que hacer es resolverlo y distribuirlo como corresponde. ¿Y sería muy doloroso? Y sería muy doloroso que además de que todavía no hemos podido tener un beneficio a los socios, la hayan utilizado para otra cosa que no creo, pero sería muy doloroso también, pero no. Bueno, muchas gracias. Matías, muchas gracias. Así pasaba. Entonces, enfocados con Miguel Ángel Fernández, referente de los socios clase B en el BPN, en todo esto que te hemos comentado. En principio no se trataría de una estafa, dice, pero bueno, la plata en sí no está apareciendo. Y vos ya sabes que todo lo que ves ahí abajo, esas redes que ves, las podés compartir, likear, comentar, que nos sirve y mucho. Y nos vemos con mucho más enfocado. La realidad cambia, depende del foco en el que la mires. Nos vemos la semana que viene.